Ya que están parados ahí, les invito a abrir sus Biblias o a aprenderlas en Lucas 5, del 1 al 11. Amén. La palabra de Dios dice así: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. ¿Puedes tomar asiento? Bueno, en Lucas capítulo 5 habla de una historia de las más populares que se habla en la Biblia, ¿no? Lucas 5 dice en el versículo 7: Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Las barcas se hundían no a causa de los problemas, se hundían a causa de la bendición. Y nosotros estamos ahora con los 40 días de ayuno y oración y renovación personal. Estamos orando para que el Señor hunda nuestras vidas, pero de bendición, no de circunstancias adversas, sino por un peso de la gloria de Dios sobre cada una de nuestras vidas, sobre cada una de nuestras familias, de nuestras casas, de nuestra nación. Que el Señor se manifieste en nosotros. Amén. Bueno, en algún versículo vamos a ver lo siguiente. En el versículo 1 dice: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra. La palabra, codea al que está a tu lado y dile: alguien se acerca al lago. Todavía no llega, pero está cerca del lago. La Biblia dice que estaba junto al lago de Genezaret. Punto número 1. Digan conmigo: lago de Genezaret o mar de Galilea. El lago de Genezaret y el mar de Galilea es la misma cosa. Es un mar pequeño que lo llaman lago, y es un lago grande que lo llaman mar. ¿Lo entendieron? El lago de Genezaret y el mar de Galilea es lo mismo, pero tiene una particularidad: es un lago lleno de vida. El lago de Genezaret posee la mayor diversidad de fauna marítima que había en esa zona. Desde entonces, la gente de Genezaret, su principal actividad económica exclusiva, ¿cuál creen que era? La pesca. La gente se dedicaba a pescar porque era un mar lleno de vida. Cerca del lago de Genezaret hay un mar mucho más grande, que es el Mar Muerto. El Mar Muerto es mucho más grande que el lago de Genezaret, pero como su nombre lo dice, está muerto. Tiene tanta sal que no permite que la vida se dé dentro de sus aguas. Yo prefiero no tener un lago que da vida que un mar más grande que no tenga nada, que esté muerto. Otra característica del lago es que está cerca de un cañón, de unas montañas, que vierten todo el viento siempre
sobre el lago. Digan conmigo, mar de Galilea, lago de Genesaret, aguas turbulentas. Apenas basta que cualquier viento sople para que el cañón termine en el lago de Genesaret. Siempre se están moviendo las aguas. En los evangelios encontramos muchas veces que las barcas de los discípulos se hundían, pero qué bueno que Jesús estaba ahí para ayudarlos. Digan conmigo, mar de Galilea, aguas turbulentas, pero un lago lleno de vida. La Biblia dice en el versículo 1 que Jesús estaba junto al lago de Genesaret y el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Por los evangelios sabemos que eran más de 18 a 20,000 personas que seguían a Jesús esperando una administración, una oración por su enfermedad. Era una multitud persiguiendo a Jesús a cualquier lugar que él iba. Si el lago de Genesaret era pequeño y el pueblo de Genesaret también era tan pequeño, y de repente dice que en ese momento se escucha un tumulto. 20,000 personas estaban siguiendo a Jesús. No era la feria de Genesaret, no había una festividad. Genesaret no es que era un lugar muy bueno, era un lugar donde había piedras, era algo desértico. Era un lugar árido. En ese lugar en medio desértico, y aquí viene tanta gente. Bueno, la razón que viene tanta multitud, la Biblia dice que venían a escuchar la palabra de Dios a través de la boca del mismo Jesús. ¿Por qué estamos hoy aquí? La pastora decía, ¿por qué nos reunimos cada domingo en diversas iglesias de todo el mundo? Porque tenemos hambre de oír la palabra de Dios. Lo que tenemos hambre es de oír la palabra de Dios. La gente quería escuchar a Jesús, quería el pan de vida a través de su boca. Yo estaba en reuniones, en congresos, y he visto hombres y mujeres jóvenes inclusive usados grandemente y poderosamente, donde veo que tienen una particularidad que es una unción poderosa, donde la misma presencia la podemos tocar en ese momento de adoración. Imagínense una predicación transmitida, no en vivo, transmitida desde la misma boca del Maestro. Imagínense el nivel de unción, el nivel de presencia que había en ese lugar, cuando el Maestro decía en Mateo 11:30, tomad mi yugo, que es fácil y ligera mi carga. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Imagínense cuando el Maestro decía en Juan 16:33, tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo por ustedes, dice el Señor. Imagínense cuando Jesús decía en Mateo 11:28, vengan a mí los que están trabajados y cargados, los que están agobiados, los que necesitan, que yo hoy os haré descansar. Amén. La multitud se agolpaba, quería escuchar la palabra de Dios a través de la boca del Maestro. ¿Qué es lo que hoy necesita Argentina? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que hoy necesita nuestra nación? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que hace que nuestra vida pueda crecer y ser liberada? La palabra de Dios. Entonces ya sabemos que Jesús estaba junto al lago. Ya sabemos qué lago era. Y ya sabemos la atmósfera y la cantidad de gente que había en ese lugar. Vaya conmigo al versículo 2. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Codea al que está a tu lado y dile, alguien llegó al lago. Estaba cerca en el primer versículo, pero ahora ya llegó al lago. Ahora está ahí. Y la Biblia dice que lo primero que Jesús hizo cuando llegó a Genesaret fue mirar, y lo primero que miró fueron las 2 barcas. Yo les pregunto por los 50,000 puntos, si un pueblo se dedica a la pesca y ese lago está lleno de pescadores, les pregunto, ¿cree usted que las únicas 2 barcas que habían eran esas 2 o habían más? Habían muchas más, miles capaz de barcas. La Biblia no nos dice exactamente, pero yo me imagino que había mucho más barcas, y no solo la de Pedro ni la otra.
La Biblia nos dice que en medio de muchas barcas que había, dos llamaron la atención del maestro. Algo tenían esas barcas que hicieron que Jesús la admirara. No, yo me acuerdo que cuando asistía en la iglesia en Perú, en una iglesia pentecostal, mi mamá siempre nos levantaba con sus coritos y uno de esos decía, una mirada de fe, ¿la conocen? Una mirada de fe es la que puede al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, es que algo, saben que ese cántico tiene poder. Cuando la mirada del maestro cae sobre alguien, tu vida es transformada. Amén. El Señor Jesús miró a Moisés, un hombre huérfano, fugitivo, que vivía en la casa de sus suegros, y lo convirtió en el libertador de Israel. El Señor miró a Josué, un hombre que venía de la esclavitud, y lo convirtió en el mayor conquistador que haya existido en ese pueblo. El Señor miró a Gedeón, un hombre pequeño y que tenía miedo, y lo convirtió en los príncipes del escuadrón del Dios viviente. Jesús miró a Pedro, un hombre impulsivo, un hombre emocional, y lo convirtió en aquel que aún en sus sombras los enfermos se sanaban. Cuando tú adoras, la mirada del Señor te detecta. Cuando tú le alabas, la mirada del Señor está sobre ti, porque el Señor se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Amén. Yo anhelo que la mirada que cayó sobre Pedro hoy caiga sobre tu barca, hoy caiga sobre tu vida. Y si Jesús te puso el ojo, ya no te lo va a quitar de encima. Haz que una obra grande el Señor haga a través de tu vida. Lo quiere hacer a través de tu vida, a través de tu corazón y a través de tu barca. Porque un propósito grande Él tiene con tu vida. La Biblia dice que Jesús miró dos barcas. ¿Qué tenían esas barcas? No lo sé. Lo único que sé es que era de un hombre llamado Simón Pedro. Y Pedro tenía su historia. En este día amanecía como el día más frustrante en la vida de Pedro, porque él se había esforzado toda la noche y al amanecer no había conseguido absolutamente nada. No sé si alguien se identifica con este cuadro. Pedro había trabajado mucho y no había conseguido nada. Por lo que había trabajado, Pedro había tirado sus redes, había hecho su mejor estrategia, había tirado su mejor red y no había conseguido nada. Y no había conseguido lo que él estaba esperando. ¿Cómo te sientes tú cuando trabajas mucho por algo y no consigues nada? Aparece un sentimiento llamado frustración. En la mañana más frustrada de Pedro, ¿quién creen que llegó a Genesaret? Juan 11:25. Pedro está frustrado, con bronca, renegando de la barca, renegando del lago, renegando de la noche, de todo. Pero en Juan 11:25 llega alguien que dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. Si aún crees que el Señor tiene el poder para usar mi vida, yo te creo, Señor. Y llega Jesús a la acción. Tu familia puede volver a vivir. Jesús llega al lago de Genesaret, una multitud lo acompañaba. Dice, los pescadores de pescado empezaron a hacer de todo, había que aprovechar el momento. Pero de repente Jesús mira las dos barcas y una barca era la de Pedro. El versículo 2 dice, ¿no?, que estaban cerca de la orilla. Los pescadores habían descendido de ellas y lavaban sus redes. Vamos a ver el estado de estas dos barcas. Número 2, digan conmigo, estaban en la orilla. ¿Qué hacen dos barcas perfectamente diseñadas para navegar las aguas turbulentas del Genesaret? ¿Qué hacen esas dos barcas en la mejor hora del día para pescar? Amarradas en la orilla. Tenían una razón de estar allí. Los dueños ya no querían hacer nada. Se acabó. Esto no es para mí. Quizás Dios se equivocó conmigo. Quizás esto no es para mí. Hablaré con el pastor, con la pastora y le diré que quiero tomarme un tiempo, un break.
Y creo que lo mejor de estar en la orilla, es estar en la orilla. Pero yo te digo, no lo hagas. Por nada del mundo pongas tu barca en la orilla, porque en la orilla hay alguien, hay un león devorador. En la orilla hay un ladrón, donde dice Juan 10:10, el ladrón no vino para robar, matar y destruir. Te está haciendo enfriarte, te está diciendo, sí, ven, acércate a la orilla, ven aquí, no sirvas más, no te metas más con Dios, no adores más, no siembres más. Vente a la orilla, enfríate un poquito, tómate un break, tómate un tiempo. Y cuando la barca está en la orilla, ese devorador saca su zarpazo y él trata de destruir todo lo que Dios y el Señor te dio. Él trata de matarte. Codea al que está a tu lado y dile, por nada del mundo te enfríes. Prohibido enfriarse. Prohibido enfriarse. Pero no me preocupa que las barcas estén en la orilla. ¿Saben por qué? Porque conozco un Cristo de poder, que cuando el poder toca la barca, esa barca vuelve a activarse y vuelve a navegar y vuelve a surcar las aguas y a los mares y a cumplir el propósito, aunque las aguas sean turbulentas. Lo que me preocupa es que dice, no solo que las barcas estaban en la orilla, sino que los pescadores se habían bajado. Ahí sí me preocupa. ¿Por qué? En la orilla está el ladrón devorador diciendo, ya estás con un pie afuera y con un pie adentro. Ya estás allá en vez que acá. Estás afuera. ¿Para qué vas a ir a la iglesia? Ya bájate, haz tu vida, disfruta. Esto no es para ti lo del servicio, lo del cristiano, lo de la oración. Haz lo mejor que creas conveniente, haz tu vida. Y cuando quieres poner un pie afuera, el devorador, ¿saben qué hace? Te destruye y acaba con toda tu vida, con toda tu familia, metiéndote ideas negativas para que te apartes de Dios. No te bajes de la barca, te dice el Señor en esta mañana. Pastor, sí, pero usted no sabe la tormenta con que inicié este año, lo difícil que ha sido. Si usted supiera la tormenta que estoy viviendo, usted me permitiría tomarme un poquito de tiempo, un break. Pero no importa la tormenta que tengas que atravesar, no importa lo que estés pasando en este tiempo y no importa el devorador que esté en la orilla, mientras no te bajes de la barca, tu vida estará bajo una sombra, tu familia estará bajo una sombra, tus cosas estarán bajo una sombra. Porque arriba de la barca está el león de la tribu de Judá. Y si hablamos de leones, no hay león más grande que el Señor de Reyes. Dice en Isaías 41:10, aquel león, nunca te dejaré, nunca te abandonaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. En Salmo 91:1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Mientras tú estés arriba de la barca, tú estás bajo una sombra. Tu familia está bajo una sombra. Tú te mueves, la sombra se mueve. Tú te paras, la sombra se para. Estás en el propósito y en la voluntad de Dios. En otras palabras, nadie te toca si Dios no lo permite. Y si Dios lo permite es porque un propósito grande hay con esa circunstancia. ¿Por qué? Porque después tu consuelo va a servir para el consuelo de muchos, de tu familia, de tu barrio, de tu entorno. El consuelo que Dios te está dando va a servir para el consuelo de las naciones. Ya no me preocupa tanto que los pescadores se hayan bajado de la barca, porque creo que hay alguien que dice, cuando me alejé del Señor no saqué nada de bueno. Pensé que podía seguir sin ti, Señor, y me di cuenta que ahora todo lo bueno que tenía era por estar cerca de ti. Nada de bueno me dejó dejar de buscarte. Nada de bueno me dejó dejar de servirte. Ahora estoy en la orilla de la playa, tirado, herido, con cientas cosas que solo un milagro puede restaurarme. Y allí llega Jesús y te dice, tranquilo, no hables. Déjame restaurarte, déjame levantarte. Hay una oportunidad para ti. Lo primero tienes que hacer es regresar a la barca. Ahí en la barca serás contenido, ahí en la barca serás discipulado, ahí en la barca serás ministrado,
ahí en la barca alguien estará orando por ti. No me preocupa tanto que alguien que se bajaba de la barca, porque conozco un Dios de restauración. Lo que sí me preocupa es cuando alguien lava sus redes. La Biblia dice que las barcas estaban en la orilla, que los pescadores se habían bajado, pero lo que más preocupante es que habían lavado sus redes. Cuando un pescador nada quiere, lo primero que hace es lavar su red y guardarlo. Listo, ya está, se acabó. No quiero saber nada más por un tiempo. Y eso me preocupa, ¿saben por qué? Porque yo muchas veces he querido lavar mi red. He querido tomarme un tiempo, un break. Y les quiero compartir algo. En un momento de mucho conflicto en casa, estaban en discusión mis hermanos. Y lo único que yo hacía, justo estaba bañándome y escuchaba gritos, conflictos, peleas. Yo dije, acá se pudre todo y se van hasta matar. Y lo único que atiné a decirle, Señor, si tú tienes algún propósito aún con mi hermano Samuel, haz que esto se calme y que no pase nada, por favor. Y yo seguí orando hasta que en un momento no escuché nada. Y cuando salgo, aquel Samuel tomado, aquel Samuel que antes me decía, Ismael, ¿para qué vas a salir a esta hora de la noche? ¿De qué hablas con tus amigos? ¿Le hablas de Dios? ¿Le hablas que vas a la iglesia? ¿Le hablas de las cosas que hace en tu vida? Aquel Samuel que antes era usado por Dios, aquel Samuel que antes inclusive tenía célula, era líder. Dios me hablaba muy sensiblemente a través de la vida de mi hermano. Pero en ese momento, cuando yo salgo, él mareado, me dice, ¿qué quieres tú? Me enfrenta así, todo prepotente y enojado, ¿qué quieres tú? Y yo me lo paro encima, lo clavo la mirada y le digo, no te tengo miedo. Y él agacha la cabeza y me dice, yo te respeto a ti. Con esto no quiero decir que me estoy jactando de algo, pero lo que quiero decir es que es un lago de Genesaret. Lo que quiero decir es que cuando uno clama al Señor por algo, el Señor responde. Y el Señor te dice en esta mañana, ese lago de Genesaret, un lago que se alejó de Dios y empezó a pudrirse, un lago que descuidó su relación con Dios y empezó a morir. Por todo lo que se aleja de Dios, comienza a morir. La sociedad es una sociedad en descomposición. Solo hay un Salvador para el lago de Genesaret y Él llega justo a tiempo. No guardes tu red, te dice el Señor. No laves tu red. Nunca sabes cuándo tu red será usada por Dios poderosamente para usarte para algo grande. Y en el lago de Genesaret viene a decirte Dios que Dios no se equivocó contigo. Que Dios no se equivocó con tu llamado. Tu red puede ser todavía grandemente usada por Dios. Nunca laves, manténla en tu mano. Nunca sabes cuándo será el momento que serás usado grandemente por Dios. Dios quiere hacer algo, pero lo quiere hacer a través de tu vida. Lo quiere hacer a través de tu barca. Súbete a la barca, vuelve a servir a Dios. Súbete a la barca, vuelve a remar y tirar tu red a diestra y a siniestra. El Señor te va a guiar hacia el lugar de donde debes ir. La barca dice que donde estaba Dios puso sus ojos en la barca de Pedro. Y yo te pregunto, ¿cuál es tu red? ¿Cuál es tu don? La red es tu gracia. La red es tu talento que el Señor te dio. Yo no sé si tú cantas, si tú predicas, si eres evangelista. Lo que sí sé es que no debes guardar ni lavar tu barca. Lo que quiero decir es que es justo que tu red, la que será grandemente usada por Dios para devolverte la esperanza a ese lago que se está pudriendo. Y decirle, lago, no te vas a morir. Hay esperanza. En Cristo Jesús tienes una oportunidad. Amén. Tu vida puede cambiar. ¿Alguien puede celebrar al Cristo de poder en esta mañana? Amén.
que tu pasión vuelva a vivir. Lo que me impresiona más que es aquí lo que Jesús reacciona. Ya había visto que las 2 barcas estaban en la orilla, que los pescadores se habían bajado y que habían lavado sus redes, pero Jesús llega cuando nadie llega. Jesús te alcanza donde nadie te puede alcanzar. En el versículo 3 dice, y entrando en una de ellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase un poco y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Si cuando Jesús te mira, te cambia la vida, ¿qué crees que es lo que pasa cuando Él sube a tu barca? Te transforma. Le puedes decir al Señor, si hay una barca, Señor, que necesita un milagro, esa es la mía. Si vas a mirar 2 barcas en medio de muchísimas barcas, que una de esas 2 sea la vida, que una de esas 2 sea tu matrimonio, que una de esas 2 sea tu hijo apartado, tu hermano apartado, tu amigo, tu mamá, tu papá, tu familia. Tú sabes que esa barca es tu ministerio. No, pero ya no siento lo mismo que antes. Necesito algo, me hace falta. Y es la presencia de Dios. Necesitas un milagro, necesitamos un milagro en nuestras vidas. El maestro entra a la escena, ¿no? Maestro, por favor, entra a mi barca. Pero entonces Jesús se sube a una de esas barcas. Yo no sé qué hizo esa barca para llamar la atención, pero Jesús lo cautivó. La Biblia dice en Salmo 51, 17, un corazón contrito y humillado, Él no lo rechaza nunca. La Biblia dice que Él habita en las alturas, donde hay un corazón en espíritu y en verdad, que lo adora, Él lo mira. Dios puede escoger tu barca y si se sube a tiempo, Él hará grandes cosas aún. Aún en tu día más frustrante de tu vida, Él puede convertirlo en un día glorioso. Él puede convertir en una pesca milagrosa. Es tiempo de tirar la red. Aún el año no se termina. 2019, mediados de octubre. Aún tenemos tiempo de hacer algo. Aún tenemos tiempo de bogar mar adentro. Aún tenemos tiempo de hacer tesoros en los cielos. El año no se termina, la oportunidad está, hay esperanza, hay vida. Y trae tu red, tírala más lejos, tíralo fuerte y con más resultados, porque ahora el Señor está contigo. Jesús se sube a la barca de Pedro, no le preguntó, Pedro, ¿serías tan amable de poder ¿puedo subir a tu barca? No, Jesús se sube, sabía que era urgente. Sabía que si en ese momento no se encontraba con Pedro, no volveríamos a escuchar nunca más, ni de la sombra, ni de los 120, ni que alcanzó a 300, nada. Era el momento. ¿No? Si estuviera en esa situación le diríamos a Jesús, no es que quiera que te subas a mi barca, no es que necesite que vengas a mi barca, es urgente, es el momento adecuado. Métete a mi casa, métete a mi vida, métete a mi corazón, métete a mi nación, azotado por violencia. Te necesitamos, Señor. Hoy más que nunca, Él es el único que puede redirigir esta nación. Él es el único que puede cambiar el rumbo de esta nación. No es que quiero que vengas, te invito, es urgente. Toma mi vida, toma mi barca, toma el control. Toma el timón de mi vida. Por muchos años yo ya hice lo que quise, dirigí mi barca a donde quise, me fui a donde yo quise, pero nada me salió bien. ¿Te gustaría, Señor, dirigir mi barca? Te entrego el control de mi vida, te entrego mi barca. Ahora cambia la historia. Cuando todos están listos, es lo que pasa. Cuando Jesús llega, cuando el Cristo de poder toma el control de una vida, de un matrimonio, de una familia, de un adolescente, de un joven, de una iglesia, de una ciudad, de una nación. ¿Qué pasa cuando le permites al maestro agarrar tu barquita insignificante? Yo quiero pensar que la barca de Pedro era cualquier barquita, sin lujo, sin nada, la más rota, capaz la más chiquita. Quiero pensar que había muchos barcos mucho más grandes, capaz yates, no se sabe, la Biblia no nos dice, ¿no? Pero era capaz la más chiquita, porque si alguien te menospreció,
Si alguien alguna vez te hirió, si alguien alguna vez te echó menos, déjame decirte que no te hizo daño. Al contrario, te hizo un favor. En la orilla, en el versículo, en 1 Corintios 1:27 dice que de lo burlado y lo menospreciado del mundo es lo que Dios escoge para levantar tan alto y hacerlo más fuerte que lo fuerte y más sabio que los sabios. Si alguien a ti te hirió, te hizo un favor, porque eres el candidato perfecto, porque el Señor te mire. Y de algo pequeño, Él haga algo grande. Y cuando la gente mire si Dios puede salvar su barca y su vida, claro que lo va a hacer. Y con la tuya también. Lo va a hacer con tus hijos. Si Dios entra a tu barca, claro que lo va a usar. Ahora Jesús está arriba de la barca de Pedro y le dice: Pedro, ya estoy acá. Es urgente que Dios entre a tu barca, que lo sientas, que lo toques, que lo puedas experimentar. Y te dice: yo puedo limpiar todo con mi sangre, pero mi barca está podrida. Por eso en el versículo 8 dice el Señor, dice Pedro: apártate de mí, porque soy un hombre pecador. ¿Te ha pasado que te ha pasado algo tan bueno, pero te sientes tan indigno de recibir tan buenas cosas de parte de Dios? Después de haber sido tan infieles, el Señor es siempre fiel, ¿no? De recibir tanta bondad de parte de Dios. Ha sido tan bueno el Señor, ha sido tan fiel, nosotros tan infieles. Él ha sido tan leal y nosotros tan desleales. ¿Por qué eres tan bueno conmigo, Señor? ¿Por qué me bendices estando siendo un hombre común y corriente? Y Pedro le está diciendo ahí al Señor. Ahora entiendes, Pedro no le estaba corriendo a Jesús de la barca. Simplemente él decía: no lo puedo creer que Jesús se haya fijado en mi barca, que Jesús, que estaba cerca del agua, ahora está en mi barca. Pero sí, es Jesús, el Hijo del Dios viviente. Amén. Y le dice Pedro: boga mar adentro, salte de la orilla, aléjate de la frialdad, aléjate de los pronosticadores de fracasos, aléjate de los incrédulos, porque van a echar a perder tu fe, aléjate de todo lo que puede llevarte a caer. 2019 aún no se termina, aún podemos hacer algo. Bogar mar adentro, con Jesús, remar más duro, comprometernos a meternos con Dios mar adentro. Me voy a meter con todo, iglesia. Vas a servir con todo y lo vas a adorar al Señor con todo tu corazón. Los milagros no suceden cuando tú estás en la orilla. Los milagros suceden cuando estás mar adentro. Allá cuando tú buscas a Dios, cuando tú estás anhelando que algo suceda. Imagínense, ¿no?, los que se habían burlado de Pedro. Este Pedro después de esto no se levanta más. Te garantizo que después de esta de Pedro no quiere servir más a Dios, porque algo muy duro pasó en ese momento. Fue tanta la frustración de Pedro que no quería saber absolutamente nada, pero de repente ven a Pedro remando, se sorprenden. ¿Qué no es Pedro el que estaba pateando esa barca cochina, chiquita, rota? Estaba renegando de ese lago. Sí, es él. Pero olvídate de Pedro. Ya viste quién va con él, dicen los otros. Es Jesús que iba con Pedro, poniéndole la mano en el hombro y diciéndole: sigue remando, esta vez es con mi poder, no es con tus fuerzas. Vamos, yo estoy contigo. Mar adentro, si tú estás pensando: yo no iré, yo no invertiré, al contrario, hoy vas a sembrar más que nunca. Decía Daniel que siempre hay que adorar a Dios, que siempre hay que darle los diezmos, las ofrendas. Hay que probarle en esto el Señor. El Señor dice: probadme y yo responderé y haré caer bendición desde los cielos hasta que sobreabunde. Amén. Bogar mar adentro con el Maestro. Tú sabes que con Él nunca se pierde, con Él siempre se gana. Él todo lo vuelve multiplicado por 1000 cuando llega el momento. Vuelve a intentarlo, ¿está bien? Vuelve tu corazón a Dios. Y cuando llega mar adentro, Jesús le dice: llegó el momento, Pedro, tira la red. Y Pedro, ¿qué dice? No, Maestro.
tira la red. Yo vengo haciéndolo por años, Señor, pero no he conseguido nada. No. Predica, no. Por mucho tiempo he predicado, pero no hacen caso. Y desde chico canto, desde chico toco y no pasa absolutamente nada. No, Señor. Sigue pastoreando. No. Yo los amo, pero ¿qué te puedo decir de ellos? Y ahí está Pedro, ¿no? Sigue enseñando, sigue liderando, sigue yendo a la célula, sigue formando gente, sigue amando a los que no lo quieren amar, sigue abrazando, sigue conteniendo, sigue dando misericordia y como dice la palabra, sigue dando de gracia, de lo que gracia recibes. Tira tu red, te dice el Señor en esta mañana. ¿Me puedes acompañar, Melanie, por favor? Y Pedro le dice, maestro, no me pidas esto, ya lo hice toda la noche y solo logré frustrarme. ¿Quieres que se sigan burlando los que están en las otras barcas? ¿Quieres que se sigan burlando de mí? Y ahí está otra vez Pedro y no quiere tirar su red y no ganar lo que él no ganaba. No esperaba, no quería tirar su red porque no esperaba nada. Y Jesús le dice, tira la red. Porque Jesús le dice, porque esta vez yo estoy contigo. Esta vez mi favor y mi gracia sobrenatural, iglesia, camino, verdad y vida. El Señor te dice, vuelve a intentarlo. Vuelve a intentarlo en el área que fracasaste. Vuelve a intentarlo en el área que no tuviste éxito. Vuelve a tirar tu red. Donde justo te fue mal, donde justo pensaste que en ese momento no era para ti y el Señor te da la diferencia esta mañana. Es que antes lo hiciste en tus fuerzas, te dice el Señor. Es que antes quisiste hacerlo con lo fuerte, lo robusto que eres. Pero no se trata de tus fuerzas, se trata del poder de Dios. No se trata de nuestra personalidad, se trata de la presencia y la gracia de Dios que Él puede hacer a través de tu barca. Ahora yo te estoy enviando, dice el Señor, y cuando Dios invita, Él paga. No tenemos que preocuparnos de absolutamente nada. Y Dios suple, Dios respalda lo que Él quiere hacer con tu vida. Vuelve a abrir tu boca, vuelve a levantar tu mano, comparte del poder del amor del Señor. No te calles. No, Señor, pero ellos no quieren hacer caso. No, Señor, pero somos 1, 2 en la célula, no vamos, no importa. Súbete a tu barca, tira tu red, tírala inclusive mucho más alto. El Señor va a renovar tus fuerzas. Y la historia cambió y Pedro, que estuvo lavando su red, pateando la barca, ahora está mar adentro y las barcas de alrededor sorprendidas. ¿Estás seguro, maestro? Y Jesús le dice, sí, Pedro, ten confianza. El Señor te dice, vas a ver mi retribución por lo que muchos años has estado luchando. Vamos, Pedrito. Cada intento fue necesario. Ahora verás lo que llega, mi retribución. Ahora es el tiempo. Vuelve a tirar la red, Pedro. Y entonces Pedro ahí recapacita y dice, porque tú lo dices, Señor, porque tú me estás enviando, porque tú me estás dando la orden, voy a tirar la red. Y la obediencia atrapa la presencia de Dios. Cuando un corazón obediente hace caso a la palabra de Dios, la unción baja, la bendición cae sobre nuestras vidas. Cuando un corazón contrito y humillado busca al Señor todos los días apasionadamente, pero Señor, yo te fallo, soy un hombre pecador, no importa. La pastora decía, un corazón perseverante es el corazón que Dios bendice. No importa cuántas veces te levantes, lo importante es cuántas veces te levantes de esa caída. Y entonces Pedro dice, ¿no? Porque tú lo dices, Señor, lago de Genesaret, mar de Galilea. El Señor te dice, aún no has vivido tu mejor tiempo, aún no has vivido tu mejor temporada. Hacer tesoros en los cielos. Y en el día más difícil y en la noche más oscura, en el día de la depresión, en el día del fracaso, apareció
la pesca milagrosa. Sembraste mucho, no te preocupes, vas a cosechar mucho. Le diste a la gente que muchos otros lo despreciaron. Abrazaste a alguien que nadie quiso abrazar. Ahora Dios te confiará lo que nunca te confió. Ahora el Señor te dará lo que nunca te dio. Y ahí está Pedro. Señor, sí, Pedro, tira tu red. Y los que estaban al lado sorprendidos, ¿qué ese no es Pedro? El que estaba renegando, el que estaba en la orilla, el que estaba herido, el que estaba tirado. Sí. Y el Señor te dice, no esperes un año sobrenatural en tu vida si tu red está guardada. En la medida que uses la red que Dios te dio, en la medida que ejerzas la gracia, el don, el talento que Dios te dio, en esa medida, en esa situación, va a ocurrir milagros en tu vida. Sucederán milagros, no importará la noche, no importará las aguas turbulentas, no importará el territorio pedregoso. El Señor se glorificará. Dios puede cambiar todo. Él es un Dios de imposibles. Amén. Pónganse de pie todos ahora y abraza al que está a tu lado. Ahí juntos abraza al que está a tu lado, sea tu hermano, tu pareja, sea quien sea, pero es el Señor abrazándote. Siente su mano sobre tu hombro. No es la mano de tu mujer, no es la mano de tu hermano, es la mano del Señor tocándote el hombro en esta mañana. Y ahí el Señor, así abrazados, siente el mismo abrazo que el Señor te está diciendo en esta mañana. Siente el mismo abrazo y el Señor te dice, nunca te prometí librarte del horno de fuego. Te prometí que dentro del horno yo voy a estar contigo. Nunca te prometí que iba a librarte del foso de los leones. Prometí que cerraría su boca y te sacaría con vida de ese lugar. Nunca te prometí que no habría tormentas. Te prometí que toda la tormenta la convertiría en un milagro. Nunca te prometí que todo iba a estar bien, que todo iba a estar bien. Te prometí estar contigo todos los días y hasta el fin del mundo, en las buenas y en las malas, en la abundancia y en la escasez. Siempre estaré contigo, dice el Señor. Estaban en la orilla, Pedro, pero ahora está bogando mar adentro. El Señor te dice, rema mar adentro. Eso es lo que no pudiste avanzar en el nombre de Jesús. Hoy toda cadena, hoy toda generación que no pudiste alcanzar cosas, el Señor te dice, lo vas a alcanzar. Toda cadena de amargura, toda cosa que no quieres perdonar esa decisión, aquel familiar que está lejos de Dios, el Señor te dice en esta mañana, Dios va a alcanzar tu familia. Verás resultados, verás frutos de tu esfuerzo, lo verás, el trabajo de tus manos. Y en el versículo 8 dice, para terminar, cuando los peces salieron y fueron muchos, las barcas de Pedro se hundían, no por problemas, sino porque era tanta la cosecha, era tanto el fruto, era tanto la bendición, era tanto el favor de Dios que su barquita no se daba abasto. Y dice que le hicieron señas a la barca de al lado que estaba para que viniesen a ayudarles con la bendición. Así pasa cuando Dios te bendice. Te bendice hasta que sobran 12 canastas. Te bendice hasta que no puedes contener. Y lo único que haces es dar, es bendecir, es sembrar, es abrazar, es amar. Aprende a amar. Amar y perdonar son la clave de un corazón contrito y humillado. Y Dios no lo rechaza. ¿Cuántas barcas miró Jesús? 2. ¿Y a cuántas se subió? ¿Y qué hacía una? ¿Y qué hacía la otra barca? Porque dice que le hicieron señas a la otra barca para que vengan a ayudarle. Quiere decir que la otra barquita, cuando Jesús
cuando vieron que Jesús no se subió a la de él y Jesús le agarró y se subió a la de Pedro, la barca de al lado eres tú. Y dice, donde vaya esa barca hay que seguirla, porque donde Jesús está, allí habrá más vida. Donde Jesús está, allí habrá sanidad. Donde Jesús está, allí hay un Cristo de poder restaurando tu familia, restaurando tu ministerio. Hay gozo, hay sanidad, hay unción, hay presencia. No importa si Dios bendijo a tu hermano, no importa si bendice al de al lado o si lo está usando al de al lado. Esta mañana el Señor te dice, llegará el momento en que de lo vil y lo menospreciado yo lo voy a usar para un propósito grande. Y quiero terminar con esto diciendo, el Señor te dice, no importa que si crees, si tu familia está deshecha, si estás pasando por tiempos difíciles, si tienes enfermedad, el Señor hoy te dice, tira tu red, Él te va a usar. Y créanme, no me crean a mí, pero créanle todo esta palabra bendita. Hoy la nación de Argentina necesita una congregación que se santifique todos los días, que bogue mar adentro. Y el Señor hoy te dice, iglesia, camino, verdad y vida, vuelve a intentarlo, vuelve a intentarlo. Señor, te damos gracias en esta mañana. Te doy gracias, Señor, por esta iglesia. Y que esta palabra, Señor, por la cual fue enviada, cumple el propósito, Señor. Dios, te necesitamos. Creemos en un Dios de restauración. Creemos en un Dios de milagros. Creemos, Señor, que de 2 peces, de 3 panes puedes hacer multiplicación. Creemos, Señor, de una barca rota. Creemos, Señor, que de una barca que todos lo desprecian, de alguien que se burla de nosotros, tú puedes hacer grandes cosas. Papá, ya llegaste a la barca, ya estás con nosotros, Señor. Ahora depende de nosotros decirte, toma el timón de mi barco, súbete a mi vida, toma el control. Perdóname, Señor, si estuve andando con mis fuerzas. Perdóname si me quise apartar. Perdóname por lavar, por guardar mi red. Perdóname, Señor, por tomarme un tiempo e irme a la orilla y poder manosear, poder estar coqueteando con el pecado. Señor, haz algo en mi vida en esta mañana. Creo en un Dios de poder y el Señor te dice, no temas, yo estaré contigo. No desmayes, que el Señor quiere restaurar tu matrimonio, quiere restaurar tu familia, en el lugar donde Dios te ha puesto, en tu trabajo, en el lugar donde Dios te ha puesto, en tus estudios. Sé esa barca que tome el control el Señor su vida. Papá, te damos gracias. Tú eres Rey sobre toda tempestad, tú eres Rey sobre toda circunstancia, y declaramos un Rey de poder, un Rey de milagros. Dios, una vez más nos comprometemos contigo a poder tirar nuestra barca y a decirte, Señor, lo vamos a volver a intentar. En el nombre de Jesús, amén.